Potencial eléctrico, ejemplo número 1. Calcular el valor del potencial eléctrico a 30 centímetros de una carga de 0.5 microcoulombs. Si a esa distancia se colocara otra carga, pero con valor de 0.0037 microcoulombs, ¿cuál sería la energía potencial de la segunda carga? Este es un problema en dos etapas. La primera de ellas consiste en calcular el potencial eléctrico, y la segunda consistiría en pensar en que colocamos una segunda carga, y para esa segunda carga vamos a calcular la energía potencial. Lo primero que hacemos es representar nuestra carga de 0.5 microcoulombs, la cual va a ser una carga positiva y por lo tanto va a generar un campo eléctrico que está dirigido radialmente hacia afuera. En la figura a la izquierda tenemos representada la carga y tenemos también representadas algunas líneas del campo eléctrico, así como los vectores que integran este campo. Dentro de ese campo eléctrico vamos a marcar una distancia que corresponde a la distancia de 30 centímetros. Lo haremos mediante una X, y entonces esa X va a estar localizada a 30 centímetros de distancia. Si nosotros convertimos los 30 centímetros a metros, tendremos que el equivalente es 0.3 metros. Procedamos calculando el potencial eléctrico. Para el potencial eléctrico, la expresión matemática corresponde al producto de la constante K por el valor de la carga que produce el campo eléctrico, y esto va a estar dividido entre la distancia en metros, o sea, el valor de R. Ya sabemos que K es una constante que tiene un valor de 9 por 10 a la 9 en newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Este valor lo vamos a sustituir en nuestra expresión, y entonces tendremos lo siguiente. El potencial eléctrico va a ser igual al valor de 9 por 10 a la 9, newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, y esto se va a multiplicar por el valor de Q mayúscula. Q mayúscula está expresada en microcoulombs. Recordando que el prefijo micro significa 10 a la menos 6, vamos a escribirla entonces como 0.5 multiplicada por 10 a la menos 6, y este será en coulombs. Recuerda, el prefijo micro nos indica un factor de 10 a la menos 6. Vamos a dividir todo esto entre la distancia, que corresponde a 0.3 metros. Hacemos primero las operaciones en la parte superior y el resultado que obtenemos es 4500. Este 4500 va a estar dividido entre 0.3. Ahora vamos a revisar qué ocurre con las unidades. En el caso de las unidades tenemos un metro que está dividiendo, tenemos un metro cuadrado multiplicando, se nos va a cancelar el metro dividiendo con uno de los metros que multiplican arriba. Tenemos también un coulomb al cuadrado dividiendo y un coulomb multiplicando. Vamos a cancelar uno de los coulombs que dividen con el que multiplica, de tal manera que las unidades que nos quedan son newton por metro sobre coulomb. La combinación newton por metro nos da igual a un joule, y entonces tendremos que esta equivalencia de unidades corresponde también a un joule sobre coulomb, que por definición se le conoce como volt. Si hacemos la división de 4500 entre 0.3, llegamos entonces al valor que tiene el potencial eléctrico a los 30 centímetros de distancia, y este valor corresponde a 15.000 volts. Este es el potencial eléctrico en el punto que marcamos hace un momento con una letra X, a 30 centímetros de nuestra carga de prueba. Una vez que hemos calculado el potencial eléctrico, vamos a dejarlo como un dato adicional en nuestro ejercicio. Y ahora vamos a considerar una segunda carga colocada a los 30 centímetros de distancia de la primera. Esta segunda carga está colocada dentro de un campo eléctrico ya existente, y por lo tanto le indicaremos con una letra Q minúscula. Esta carga Q minúscula corresponde a un valor de 0.0037 microcoulombs. Y entonces calcularemos cuál es la energía potencial de esta segunda carga dentro del campo eléctrico de la primera. Para hacerlo tenemos dos opciones. Una de ellas es utilizar la fórmula de la energía potencial eléctrica indicada con una U mayúscula, la cual nos dice que la vamos a calcular mediante el producto de la constante por el valor de la carga que genera el campo eléctrico, por la carga que colocamos dentro del campo eléctrico, y todo esto dividido entre R. La otra opción nos dice que la energía potencial eléctrica corresponde al valor que tiene el potencial eléctrico multiplicado
por la magnitud de la carga que estamos colocando dentro del campo eléctrico. Cualquiera de las dos fórmulas nos tiene que dar la misma solución. Vamos a resolver el problema utilizando ambas fórmulas y posteriormente vamos a comparar ambos resultados para comprobar que esencialmente nos dan lo mismo. Entonces, nuestra energía potencial, de acuerdo con la primera expresión, nos va a quedar de la siguiente manera. Tendremos el producto de la constante, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, multiplicado por el valor de la carga que produce el campo eléctrico, tal como antes lo mencionamos, es 0.5 por 10 a la menos 6 coulombs, y multiplicando a su vez por la carga que nosotros colocamos dentro del campo eléctrico. Su valor es 0.0037 y como es microcoulomb de la unidad en la cual está expresada, volveremos a colocar 10 a la menos 6 para expresarlo en coulombs. Esto lo dividimos entre la distancia, que sigue siendo 0.3 metros. Hacemos una revisión de unidades. Tenemos coulomb por coulomb, que va a ser coulomb al cuadrado multiplicando. Se va a cancelar con el coulomb al cuadrado, dividiendo. Tenemos también un metro dividiendo, un metro cuadrado multiplicando. Se nos cancela uno de los metros que multiplica con el metro que divide, y todo nos queda en newton por metro, que como sabemos esa combinación equivale a un joule. Vamos a hacer las operaciones en la parte superior y al hacerlo nos queda un resultado como 0.00001665 y esto lo vamos a dividir entre 0.3, recordando que las unidades nos van a quedar en joules. Entonces la energía potencial nos va a quedar con un resultado de 0.0000555 en joules. Este número es muy impráctico debido a que tiene muchos ceros, por lo tanto recurriremos a una forma más práctica de poderlo expresar, y es mediante la notación científica. Vamos a recorrer el punto decimal hasta esta posición, de tal manera que nos quedará 5.55. Y recorremos tantos lugares como sea necesario hasta llegar a donde queremos ubicar el punto decimal. En este caso son 5 lugares. Por ser un número decimal, la potencia va a ser negativa. Tenemos entonces el resultado de 5.55 por 10 a la menos 5 joules. Esta sería la energía potencial de la segunda carga colocada dentro del campo eléctrico de la primera. Vamos a indicarlo así. Esta es la energía potencial. No hay que confundir las literales, porque podríamos pensar que es lo mismo energía potencial que potencial eléctrico. No son lo mismo. Por esa razón, para la energía potencial indicamos una letra U, mientras que para el potencial eléctrico indicamos una letra V. Vamos ahora a utilizar la segunda fórmula. Nos dice que la energía potencial la podemos calcular como el valor del potencial eléctrico multiplicado por la carga que colocamos en el campo eléctrico. Entonces, si utilizamos la segunda expresión, vamos a tener que la energía potencial es igual a los 15.000 volts que ya habíamos calculado, multiplicados por el valor de Q minúscula, que es 0.0037 por 10 a la menos 6 coulombs. Vamos a hacer las operaciones y nuevamente nos queda como resultado 0.0000555 y la combinación de volt por coulomb nos va a dar joule. ¿Por qué nos da joule? Bueno, pues porque hace un momento vimos que un volt corresponde a un joule sobre coulomb. Entonces, si nosotros multiplicamos un volt por coulomb, tendríamos que hacer esto. Se nos cancelan los coulombs y solamente nos quedan los joules. Notamos que este valor es exactamente el mismo que obtuvimos aquí arriba. Y por lo tanto también lo podemos representar en notación científica de la misma manera. 5.55 por 10 a la menos 5 joules. Es evidente que si nosotros conocemos ya el potencial eléctrico, pues es mucho más sencillo aplicar el segundo procedimiento para poder obtener la energía potencial de la carga Q minúscula.